Magnetismo, perfección, excelencia. Estos son algunos de los conceptos que más repite la prensa especializada a la hora de valorar el trabajo de María Bayo. Nuestra invitada de hoy obtuvo en 2002 el Premio Príncipe de Viana de la Comunidad Foral de Navarra y en 2009 el Premio Nacional de Música que otorga el Gobierno de España. De esta manera se reconocía la trayectoria de una de las intérpretes líricas más admiradas y respetadas en el mundo de la ópera, de la música barroca y de los repertorios español, italiano y francés. Camaleónica y de amplias inquietudes, tanto musicales como escénicas, se pasea por un repertorio amplísimo que va desde Händel o Cavalli a Puccini y Stravinsky, sin olvidar que ha sido considerada como la mejor intérprete actual de muchos de los personajes emblemáticos de las óperas Rossini y de Mozart. Es la única española que ha sido contratada por el Festival de Salzburgo en 4 temporadas sucesivas para interpretar la trilogía da Ponte. Esta noche nos sentamos cara a cara con María Bayo. Bienvenida a casa, María Bayo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Siente ya que con el esfuerzo y las oportunidades uno ya es profeta en su tierra? No, yo creo que la verdad es que en esta mi tierra he sido profeta desde muy pronto. Yo creo que entendieron que estaba haciendo una carrera afuera yo creo que me sentí pronto profeta en mi tierra. La verdad es que nunca me he sentido mal, ni despreciada, ni mal acogida. Me he sentido bien. Lo que pasa es que ha habido muchos años que he estado fuera y el trabajo se ha visto pues bastantes años después, ¿no? ¿Se acuerda de que usted fue puericultura? Sí, hice puericultora cuando empecé la carrera, porque en esos momentos era muy complicada la carrera de canto. Hoy en día está también muy complicada, pero ha habido unos años en España donde la música se ha fomentado y donde realmente han cambiado bastante las cosas, ¿no? Pero en la época en donde yo estudié, que estudié en el conservatorio, cuando empecé a estudiar en el conservatorio, hice también 2 años de puericultora en la clínica universitaria porque no sabía realmente si aquello iba a poder realizar ese sueño de ser profesional en la música, ¿no? No habría viajado tanto, Hamburgo, Bruselas, No Londres, había viajado, Buenos Aires... no había viajado nada, no, a Tudela, a Pamplona, a Zaragoza. No, la verdad es que ni me lo imaginaba que podía haber hecho una carrera como la que he hecho. Ni siquiera tampoco tenía ansias porque era tal el desconocimiento que había en esos momentos de lo que era la lírica. Y bueno, no podemos olvidar que yo nací en Fitero, en un pueblito que tenía 3000 habitantes, donde la ópera era una cosa muy poco conocida y en esos momentos tampoco teníamos la comunicación que tenemos en estos momentos, internet, el cine, podemos ver óperas en todos los medios de comunicación, en fin, era otro mundo, era otro mundo. ¿Sigue habiendo hueco para que se incorpore nuevo público a la ópera, por ejemplo? Yo creo que sí, lo que pasa es que estamos en una época, pues estamos en una época difícil para apoyar a la cultura. Yo creo que en estos años se ha hecho una gran labor porque teníamos años detrás que había habido un gran vacío, un vacío enorme de lo que era cultura, en lo que era música, en lo que era orquestas, en lo que era conservatorios, en lo que era el aprendizaje a todos los niveles del arte, ¿no? En general. Y hemos hecho una evolución. Lo malo es que en estos momentos a mí me está dando mucho miedo, y creo que a todo el mundo dentro de la cultura, de que esto tengamos un bajón enorme y luego no estemos luego en donde tengamos que estar, a la altura, ¿no? Sino que haya un vacío enorme y que luego nos cueste estar donde tengamos que estar. ¿Está notando la crisis económica de nuestro país? Sí, muchísimo, pero porque todo es una cadena, ¿no? El arte en general, pues lógicamente si la gente no tiene dinero, pues no va a ir a una ópera, porque no tiene para poder subsistir y para poder comer, y la gente pues deja de ir a los espacios culturales, cosa que, bueno, también dicen que la gente se refugia más en los espacios culturales, pero si no fomentan y no dan facilidades, pues la gente no tiene dinero para poder ir. ¿Es la ópera para ricos? No, no era.
pero como el fútbol tampoco es para ricos y van todos los fines de semana todas las personas al fútbol, el fútbol no es barato, yo siempre lo digo, la ópera no es barata, pero el fútbol tampoco es barato y sin embargo todos van al fútbol todos los fines de semana. No fomentamos de la misma forma y de la misma manera ciertos aspectos de la cultura, como en el deporte también conocemos solo el fútbol, también otros se quejan de que no se fomentan otros deportes, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, hay sus más y sus menos. Y para venir a casa, no solamente ya de la mano de la crisis económica de la que estamos hablando, hay que bajar el caché. ¿Se tiene usted que Sí, bajar el caché? se han bajado cachés, pero bueno, yo es que hace años que yo tengo el mismo caché y más o menos ha habido una época en que no se ha estabilizado y ahora sí, está bajando bastante. Nos están pidiendo que ajustemos presupuesto, que ajustemos todos nuestros cachés. Sí. He leído que hubo una actuación que fue su personal aportación para los actos del Nafarra Oñés de hace ya 12 años. 12 Estamos años, hablando madre mía. del año 2000. Usted llegó ilusionada por el hecho de iniciar su nueva andadura en su tierra natal y de alguna forma también hubo que adaptarse para venir al Gayarre, para venir a casa, porque al final, bueno, pues no estamos hablando ni de los cachés ni de los precios de Salzburgo, por ejemplo. No, pero bueno, luego yo creo que se ha exagerado un poco también en los cachés en España, ¿no? Se piensa que la gente, no, los cachés yo he cobrado muy bien en otros teatros de fuera de España, y en España ha habido una época estupenda donde se ha mantenido, pero también no podemos olvidar que mucha gente venía aquí por eso mismo, porque si no, no podía venir, porque no había la tradición, porque no había el proyecto que había, por ejemplo, en Salzburgo. Entonces tenían que venir por alguna cosa especial, ¿no? Y era por un poquito más de caché quizás, pero no tanto. Yo no creo que se ha exagerado tanto. Algunos sitios sí, pero en otros no. Una época en la que actuó con el pianista estadounidense Brian Seeger, con Sí. un programa de melodías, y entre otros papeles encarnó a la Despina, Sí. de Così fan tutte en Salzburgo. Un Così fan tutte que llega a Baluarte contando una historia que nos va a gustar, que nos vamos a encontrar. Bueno, hoy hemos ido el primer día al escenario y bueno, no te puedo contar mucho, no te voy a contar mucho para que la gente vaya, pero nos va a contar lo que Mozart y Da Ponte han dicho, que son sentimientos y formas de ser que hoy en día están vigentes. O sea, no pasa, la época no pasa. Nos van a contar estos sentimientos que hay humanos que todavía persisten y perduran, ¿no? O sea, Mozart y Da Ponte son atemporales, están siempre. O sea, nos pueden contar en estos momentos de nuestra sociedad, nos pueden contar cosas y son vigentes. María, vamos a escuchar esto. ¿Qué siente? Bueno, Mozart es maravilloso. Yo es que toda mi vida lo he interpretado, lo he cantado y para mí Mozart es un pilar fuerte de mi carrera, un pilar enorme y que además me ha dado muchísimas satisfacciones porque he estado con la Susanna, con la Despina, con la Fior di Ligi, con la Ilia de Idomeneo, que incluso se llama mi hija Ilia, o sea que le quise poner un nombre mozartiano. En fin, Mozart es parte de mi vida. Così fan tutte, estas palabras son cantadas por los tres hombres cuando hablan, dicen ellos, del voluble amor femenino en el segundo acto. ¿Es voluble realmente el amor femenino o también el amor ha ido evolucionando con el paso de los años, con el cambio de los tiempos? Ha ido evolucionando, pero realmente la historia de Così fan tutte puede ser, como decía, muy vigente. Pero no solamente dice que las mujeres somos volubles, ellos también. Y ahí se está viendo el dilema o sea, el tomar el amor como juego, lo que puede desencadenar.
O sea, en realidad esa es un poco la historia final, ¿no? Porque al final, cuando ellas se quedan y vuelven con sus respectivos novios después de toda esta farsa y después de todo esto que han montado, pues se dan cuenta de que no se sabe muy bien de quién están enamoradas, o sea, que jugar con fuego a veces trae más fuego. Una historia que podríamos decir viene de la mano de una auténtica producción navarra, porque vamos a tener en el escenario a dos navarras, Sí. con la Sinfónica de Navarra y con el Orfeón Pamplonés, nada más y nada menos. Sí, se pretendía, ¿no?, que todos los valores navarros pues, se pudieran concentrar un poco. Nos falta Sabina Puertolas, que iba a hacer de Espina, pero que al final no ha podido venir. Bueno, y nos faltan otros elementos, pero se quería formar algo, sí, de un poco la base de lo que ha dado esta tierra al extranjero, porque además todos hemos hecho carreras y estamos fuera en el extranjero, fuera de España. ¿Y qué supone volver a casa y trabajar también con compañeros con los que habitualmente uno no está y tienen ahora mismo un calendario donde faltan horas del sí, día, ¿no? porque Così fan tutte es una obra muy coral, es una obra de cuartetos, quintetos, es una obra muy íntima de Così fan tutte, es una obra muy, muy coral, como digo, y necesitamos tiempo para montar todo esto musicalmente, pero además la historia es tan compleja, los matices que hay que hacer, son 3 horas de música, entonces es muy larga la obra, hay muchas áreas, hay muchos cuartetos, quintetos, sextetos, y todo esto con 15 días es muy justo, por eso estamos ahí todo el día. Casi no me has podido ni coger para poder hacer esta entrevista porque realmente estamos como con muy poco tiempo. Y tiene uno siempre unas pautas que seguir cuando se encuentra, como yo decía, con compañeros que durante no sé cuánto tiempo duran los ensayos. ¿Cuánto va a ser? ¿Casi un mes trabajándolo o menos? No, que va, no, 15 días, 15 días. apenas, es un poco corto. Para hacer una obra de estas características estamos como muy cogidos de tiempo, sí. ¿Y el compañerismo hay que traerlo de casa? El compañerismo es estupendo porque todos los que estamos en la obra más o menos nos conocemos. Yo con Maite hice también Bodas de Fígaro, era la primera vez que trabajaba con ella con Bodas de Fígaro en Bilbao, aquí no pudo venir ella, y luego con David, Ferrando, Guglielmo, no lo conozco, en fin, pero más o menos te conoces. Con Carlos Chausson he cantado desde los primeros años de mi carrera, o sea que nos hemos encontrado con un grupo muy bonito y que yo creo que eso también se va a notar a la hora de cantar y a la hora de hacer esta obra, que hay un buen equipo, hay un muy buen equipo y son todos estupendos actores, que es muy importante para esta obra, actores y también muy buenos músicos. Y luego tenemos a un director que yo creo que es muy mozartiano, Pablo, y yo creo que va a salir algo muy bonito de esta producción. ¿Va a llegar a sentir o siente cuando esté en el escenario que se va a percibir que hay una diva en el escenario o no? Yo digo que el divismo depende de cómo lo interpretes o cómo lo digas, o sea, el divismo en mal término o en buen término. Si quieres ser una diva para dar el 100% y transmitir todo eso que estás haciendo, pues estupendo que haya una diva, porque eso el público lo recoge. Ahora, en la diva, en capricho, en ver que, ay, no, esto me gusta, o esto no me gusta, o esto tal, o me tienen... No, eso no. Yo nunca he sido una diva de esas de capricho y de hacer, sino he sido una diva en el escenario, dando, yo creo, lo que tengo que dar, que es transmitir todo eso, toda esa música y todo ese personaje que hay que poner los pelos de punta, porque si no, la música se queda en poca cosa. La música es para transmitir algo, para hacer que esa gente sienta algo, para transmitir ese mensaje que quiere Mozart y Da Ponte, para preguntarse cosas también, decir, ahí va, ¿qué quiso decir? Porque además la buena cosa que tiene Mozart y Da Ponte es que cada vez que lo interpretas, pues
puede tener una cierta diferencia de interpretación, porque puedes de cogerlo de diferente forma. Y eso es maravilloso porque estás creando y siempre te está dando pautas de decir, ay, ¿qué querrá decir con esto? Puede decir esto, querrá decir lo otro, y se puede hacer ciertos tipos de interpretación que con otros compositores o con otros músicos no se puede. Pero con Mozart siempre hay un ¿qué querrá decir con esto? Vamos a hacerlo de diferente forma, vamos a ver si esto encaja así. Y eso es maravilloso porque estás creando cada vez con él. Te estás enriqueciendo, ¿no? Cada vez más. No solamente con eso, sino porque también en una misma ópera se llega a interpretar personajes distintos. Sí, bueno, No solamente es el que trae a en Pamplona. esta obra he hecho, sobre todo en Salzburgo, hice la de Spina, hice durante 2 años con una producción loquísima, tremenda, me ponían un poco lesbiana, era una de Spina muy hombre, muy hombre. Me vestían incluso de hombre, me hacía, era una... Bueno, él quería hacer esa versión y yo creo que le iba muy bien, porque ella era una persona como con mucho carácter, ¿no? Y luego he hecho también en Palais Garnier en París, muy tradicional. En fin, he hecho de todo, la de Spina y la Fiordiligi, he hecho normalmente de todo, producciones muy modernas y producciones muy tradicionales. Casi siempre, además, con trajes impresionantes que vemos en cada uno de los espectáculos. Luego, cuando sale a la calle, ¿sigue siendo igual, permítanme la palabra, de caprichosa? No, no suelo ser, lo que pasa que ¿Se deja llevar tenemos... por la moda o no? Ah, bueno, yo sí, soy bastante caprichosa en ese aspecto, si quieres decir, sí. Soy bastante coqueta, me gusta mucho la moda, me gusta mucho el traje que no lleva nadie, ese traje bonito, me gusta buscar cosas, sí, me gusta buscar cosas personales, no me gusta como todo el mundo, sino me gustan cosas que las pueda adaptar a mí. ¿Y los premios están hechos, los que ha recogido están hechos a su medida también, como un buen traje que sienta bien? Bueno, ¿O no? son maravillosos ¿O los queda alguno premios. todavía? ¿Hay hueco Ojalá, en el armario ojalá, de sí, los premios? hombre, siempre hay hueco, en los premios siempre hay huecos, ¿no? Y siempre son el último de, bueno, el de Nacional que me dieron hace 2 años, la verdad es que fue una sorpresa tal que me llamaron a casa y me dijeron, te hemos dado, y me quedé tan sorprendida porque no sé, no se hablaba, no lo tenía presente aquel premio, ¿no? Y luego el de Ikaskuntza del año pasado también fue fenomenal. O sea, siempre son fenomenales porque de alguna forma te premian la labor y el prestigio, te lo dan, ¿no? Estos Claro, hombre, premios. el Premio Nacional de Música fue, según leímos, para una de las cantantes líricas españolas más queridas por el público, porque pocas cosas puede haber, ¿no?, más importantes que realmente el público le tenga Pues uno cariño y sobre le... todo, porque realmente de ellos vivimos, ¿no? Además, y recibir ese calor del público es lo que un intérprete quiere cuando está en el escenario y cuando ha hecho una labor que le ha costado tanto, porque a veces no se sabe, ¿no? Pero hasta llegar a este punto de salir y cantar hay mucho trabajo y mucho esfuerzo. Ha dicho usted antes que la música está para interpretarla, pero ¿usted de qué tiene más, de soprano o de músico? Bueno, la soprano va con la música. Sí, O tienen que sea, ir las dos cosas por unidas. supuesto. Lo que no quizás a veces no pueda ir es tanto la actriz, la faceta actoral que puedes tenerla más o menos, pero la soprano va con la cantante y con la música, o sea, es junto con todo. ¿Y cuál es la preparación? Cuando no tiene un espectáculo a la vista, ¿cómo es un día de María Bayo?
trabajo la voz, pero depende mucho de lo que tenga, vaya a hacer. de lo que vaya a hacer. Depende mucho. Si estoy preparando un nuevo programa, pues estoy memorizando, paso mucho tiempo para memorizar. Si estoy simplemente repasando un personaje que ya he hecho, pues hombre, es más fácil, menos trabajoso. Pero depende, pero siempre hay que estar, cada día hay que trabajar la voz, porque si no trabajas la voz, la musculatura se marcha, o sea, es como un atleta, el atleta tiene que estar entrenando cada día, nosotros también tenemos que estar entrenando, pero no solamente entrenamos ya físicamente, sino mentalmente, ¿no? Porque estás memorizando una letra, porque estás memorizando una música, porque todo eso lo llevas de memoria, todo. Claro. ¿Y el idioma, los idiomas? Y Con la los fama que tenemos los idiomas, españoles con los Y idiomas. los idiomas, bueno, pues piensa que cuando yo me marché de aquí, que yo cuando llegué al conservatorio tenía 17 años. Cuando me encontré con el alemán, que la primera cosa que me pusieron era un dúo de una cantata de Bach, me encontré con aquel idioma y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Empecé a dar clases particulares con lo que era el alemán y el francés. O sea, que cuando yo me marché de aquí, realmente sabía muy poco de idiomas y ahora hablo cuatro lenguas. O sea, que figúrate tú el trabajo enorme que hay que hacer para llegar a donde tienes que llegar y a ser una buena profesional sobre todo, ¿no? Hablo alemán, hablo italiano, hablo francés, hablo español y un poquito de inglés. No se me da tan bien el inglés, pero son los idiomas que más o menos manejas con la carrera, que es el italiano, el alemán y el francés. Son los que más repertorio haces en la carrera de canto. ¿En cuál de todos estos países que hemos nombrado a lo largo de la entrevista ha sentido más el calor del público? Bueno, debo decir que en todos. Lo que pasa es que yo he hecho... No se moja. No, porque, bueno, es que hay No me creo que sean puntos. todos por Sí, igual. sí, hay No. puntos, ¿no? Por ejemplo, yo he pasado mucho tiempo en Francia, he hecho una gran carrera en Francia con repertorio francés y también repertorio italiano. Y luego, por ejemplo, he pasado por teatros como el Colón de Buenos Aires, donde he sentido un calor fantástico. Pero también he pasado por la Bastilla, por ejemplo, en París, donde me he sentido en mi casa, porque iba casi cada año a cantar allí, ¿no? Entonces conoces también a la gente, o sea, me sentía como en casa. Luego, hace 3 años fui a Japón, y en Japón también me sentí arropadísima, porque era un público, yo me acuerdo que cuando salía del teatro tenía una cola de casi 1 hora para firmar, imagínate firmar autógrafos, porque la gente estaba allí con los discos para poder verte y que les firmaras, y además los japoneses, además, que son tan melómanos, pues te decían, yo es que la he visto en Salzburgo, yo la vi en tal sitio, y además te recordaban cosas, incluso que digan, pues sí es verdad, ¿cuándo hice? En Aix-en-Provence. No sé, yo me he sentido en muchos sitios muy bien acogida, y porque he tenido, gracias a Dios, he tenido muy buenas críticas y el público me ha querido mucho. ¿Aporta a las nuevas generaciones todo lo que usted sabe? ¿Sigue dando alguna clase magistral? Sí, empiezo a dar clases. Hace ya cosa de 5 años me pidieron en la Universidad de Bilbao, y luego me han pedido también, he estado dando este año estuve en Bruselas también dando unas clases. Me pidieron en Lyon, donde estoy, luego este año también me han pedido en Lyon otra vez, me han pedido en el teatro, no en el teatro, en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. Sí, empiezo a hacer clases magistrales, sí. ¿Ha vuelto a visitar el Conservatorio Pablo Sarasate? Pues no, me han dicho que está hermosísimo y que, bueno, que es una maravilla. Puse la primera piedra, pero ya no lo he visto más. La verdad que no he tenido tiempo todavía. Llegué el jueves pasado y me han tenido en el teatro mañana y noche. Pues se lo vamos a apuntar en el debe, en la columna del debe. Sí, debo. Me han dicho que es un edificio precioso, que está ideal y que hacía falta un conservatorio, porque allí se había quedado un poquito obsoleto, ¿no? El conservatorio de Aoiz, de la calle Aoiz. Muchísimas gracias, María Bayo, por este rato de charla. A vosotros por estar aquí y por decirme de venir a hacer una pequeña
bueno, fotocopia de lo que he hecho en mi carrera, ¿no? Muchísimas gracias. La próxima vez con un espectáculo de estos, le invitaremos de nuevo. Muchas gracias. Gracias.